nosotros, venimos ante el Padre Celestial Jehová. ¿Para qué es? Es justamente para que nosotros podamos, de el Padre Celestial Jehová, recibir bendición, porque la Biblia dice así: todos los que se acercan ante Dios deben creer que Dios existe. Y también creer que Dios recompensará a todos los que le siguen. Entonces, nosotros venimos ante el Señor. También es por esta fe, creyendo y siguiendo al Señor, seguramente recibiremos bendición. Seguramente sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor. Los que le siguen recibirán bendición. Nosotros tenemos esta fe para seguir al Señor. El Señor Jesucristo llegó a una ciudad que es en la región de Sidón, es decir, de Tiro y Sidón. Ese lugar. Un extranjero, en aquel tiempo, era un gentil. Había una mujer sirofenicia. Ella se acercó al Señor y le dijo: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio y sufre terriblemente. Esta mujer decía continuamente: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio y sufre terriblemente. Entonces, en ese momento, los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, despide a esta mujer, porque siempre viene detrás de nosotros y no deja de molestarnos. Despídela y que se vaya. En ese momento, el Señor Jesús le dijo a esta mujer: tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos no está bien. Esta mujer, su hija, su niña, su hija, sufría mucho por estar poseída por un demonio. Parece que el demonio poseía a la hija de esta mujer, haciendo que la hija de esta mujer sufriera indeciblemente. En ese momento, el Señor, sin embargo, le dijo a la mujer: no fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No a los gentiles, no a ese lugar. Tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos no está bien. El Señor quería decir que esta clase de gracia de sanidad del Señor, esta misericordia, era solo para los israelitas, solo para los judíos, no para los gentiles. Los judíos, los israelitas son los hijos, y los gentiles son como perritos. Por lo tanto, el pan que corresponde a los hijos no se les puede dar a los perritos. Echárselo a los perritos no es correcto. Es decir, que la hija de esta mujer es como un perrito, y que la sanidad de las enfermedades, este tipo de gracia, solo se puede dar a los israelitas, no se le puede dar a los perritos. En ese momento, la mujer así le respondió al Señor: Señor, sí, pero los hijos también comen de la mesa del amo las migajas que caen. Es decir, los perritos también pueden comer de su dueño las sobras de comida de la mesa. Es decir, aunque nosotros somos gentiles, pero los gentiles también deberían recibir misericordia. Los gentiles también reciben misericordia, porque los perritos también comen de los hijos las migajas que caen de la mesa. Entonces, el Señor supo que esta mujer tenía mucha fe, y le dijo a la mujer: mujer, grande es tu fe. Conforme a tu fe, hágase contigo. Y en ese mismo momento, su hija quedó completamente sana. Esto es lo que nos enseña. Debemos tener fe. Debemos tener fe. El Señor Jesucristo dijo: mujer, grande es tu fe, lo que significa que, aunque seas gentil, también recibirás la bendición, y este tipo de bendición, que debería ser para los de su propio pueblo, recibida por ellos, los gentiles, también reciben la misericordia del Señor. Todos los que, con audacia, vienen al Señor, el Señor tendrá misericordia de ellos. Es muy maravilloso. Nos está enseñando que debemos tener fe en el Señor, porque el Señor Jesús tiene ese poder. Él tiene todo tipo de poder. Él lo tiene todo. Todas las cosas fueron creadas por medio del Señor. Para el Señor, toda sabiduría, conocimiento, gracia, corona, todo proviene del Señor. El Padre Celestial le ha dado todo al Señor. En el Señor no hay nada que falte. Todas las cosas están contenidas en Cristo el Señor. Todo está en Cristo el Señor. Incluso el Hades y la muerte están bajo Cristo el Señor. Todo está en Cristo el Señor. Entonces, en el Señor, lo tenemos todo. Entonces,
sin importar cuántas esperanzas que el Padre Celestial Jehová nos da, promesas que nos da, compromisos que nos da, sean las que sean, en Cristo el Señor, todas son. Amén. Todas son. Sí, todo lo que el Padre Celestial nos da, está completamente guardado en Cristo el Señor. Incluso lo que nosotros, hermanos y hermanas, entendemos que el Padre Celestial predestinó para el hermano Heber heredar todas las cosas. Estas cosas, el Padre Celestial las ha puesto en el Señor, para que el hermano Heber, del Señor Jesucristo, reciba de allí la promesa del Padre Celestial, a Heber de Israel, toda clase de coronas, toda clase de gracias. Toda la humanidad se convierte en hijos. Las personas celestiales también se convierten en hijos. Todas las promesas están puestas en el Señor, diciendo: Hijo, el Padre Celestial te da todas las cosas, pero todas las cosas deben ser puestas en tu Padre, en el Señor Jesucristo. Tú, por causa de su nombre, las obtendrás. Debes proclamar su nombre, y recibirás del Padre Celestial la herencia que te ha dado. De esta manera, todas las cosas están en el Señor Cristo, para que todos nosotros, los que acudimos al Señor, no seamos avergonzados por causa del Señor. La Biblia dice: he puesto en Sión una piedra, que es un fundamento seguro. El que confíe en él no será avergonzado. Es decir, todos los que vienen al Señor no serán avergonzados, como esta mujer de Canaán, que vino al Señor Jesús. ¿Fue ella avergonzada? Ella no se avergonzó. Ella no dejaba de decir: Señor, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. El Señor tal vez solo fingió ponerle dificultades. Por 2 o 3 minutos, el Señor dijo: he sido enviado solo a la casa de Israel, a las ovejas perdidas. No a los gentiles. Este don mío de sanidad es solo para mí, el pueblo de Dios, los israelitas. Para los gentiles no hay bendición. Pero el Señor dijo: aunque los gentiles son como perrillos, también comen de la de su amo, las migajas que caen de la mesa. Entonces el Señor dijo: esta mujer tiene para con el Señor este tipo de llamar a la puerta, anhelando constantemente un corazón que no deja de llamar. El Señor dijo: mujer, grande es tu fe, conforme a tu fe te sea hecho. Entonces nosotros, los que venimos al Señor, por tener una gran fe, lo recibiremos. Ayer al mediodía, el hermano Heber tuvo un sueño. En el sueño era así: una escena. Había una persona en el sueño, muy alta. Estimaba que medía 1,80 m, o un poco más. Era muy apuesto, pero su rostro se parecía un poco al del padre del hermano Heber. Entonces, en el sueño, hizo algo. Vino en secreto, y quería llevarse del hermano Heber los cables eléctricos de su casa. Llevárselos. No quería que las luces de la casa se encendieran. Entonces el hermano Heber dijo: esta persona, ¿es buena o mala? Dudando. Entonces, el hermano Heber constantemente lo derrotaba en el nombre del Señor Cristo, aunque él, cuyo rostro parecía el del padre de Heber, interpretado por, era en el sueño de Satanás, sabiendo que era el diablo Satanás, que fingía ser el padre de Heber, para confundir a Heber. El hermano Heber lo derrotaba en el nombre del Señor Jesucristo, diciendo: en el nombre de Jesucristo, te derroto. En el nombre de Jesucristo, te derroto. Pero en el sueño, hacia el nombre del Señor Cristo, su fe era insuficiente, su fuerza era insuficiente. Aunque el diablo Satanás dejó a Heber en el sueño, se dio cuenta de que, claramente la fuerza en el sueño, hacia el nombre del Señor Cristo, la fe era insuficiente. Y así, se despertó del sueño, recordándole de nuevo a Heber: ten fe. El diablo Satanás, por el nombre del Señor Cristo, cuando el hermano Heber tenía una fe insuficiente, se marchó de inmediato. Entonces, cuando la fe sea plena, ¿acaso no lo destruiría? Es decir, nuestra fe debe ser aún mayor. Debe ser completamente grande. La fe en el nombre del Señor Cristo debe ser grande, tan grande que cuando sea perfecta, lo que sea que declares, eso obtendrás. Por esto es que venimos ante el Señor, por esta razón. En ese momento, el Señor Jesús se fue de nuevo de Tiro y de Sidón, y llegó a Galilea, regresando a su tierra natal, en la región de Galilea. En ese momento, él subió a la montaña, y entonces, una gran multitud trajo a cojos, ciegos, mancos, mudos, y a todo tipo de enfermos, y vinieron al Señor. Y el Señor Jesús los sanó. La gente, al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban, y los ciegos veían, se asombró mucho, y dio gloria a Dios. En ese momento, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: tengo compasión de esta gente, porque
Ya llevan conmigo 3 días. 3 días. Y ahora, ya, no tienen que comer. No quiero enviarlos de regreso con hambre. Entonces los discípulos dijeron, ¿de dónde sacaremos, en este lugar tan apartado, suficiente comida para alimentar a tantos? El Señor Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron, 7 panes y unos pocos pececillos. Entonces el Señor tomó los 7 panes, unos pocos pececillos, oró a Dios, dio gracias, y partió los panes, y se los dio a los discípulos, y los discípulos se los dieron a la multitud. Así que todos comieron, y se saciaron. Estos 7 panes alimentaron a 4,000 personas. Este es el Señor Jesucristo. Poco después, otra vez, realizó con 7 panes y unos pocos peces el milagro, alimentando a 7,000 personas, para que nosotros, un grupo de hijos, sepamos que en el Señor Jesucristo está el poder de crear pan. En el Señor Jesucristo está el poder de crear pan. Solo había 7 panes en las manos del Señor, y se multiplicaron en miles y miles de panes. Entonces, 7 panes probablemente tuvieron que producir 4,000 panes. Al menos producir 4,000 panes para poder alimentar a tanta gente. 7 panes produjeron 4,000 panes. Se ve que en el Señor está el poder de crear pan. Y hay grandes milagros. El año pasado, en el mes de junio, el hermano Heber estaba durmiendo en el sofá. Un grupo de hermanas estaban alabando en la habitación. En ese momento era el periodo de bautismo. Todos los hermanos y hermanas habían venido. En ese momento fue en Kongwa, en Guangzhou. Entonces, tuvo un sueño. En el sueño, soñó que el hermano Heber estaba en un gran escenario. Muy, muy grande. Había mucho público. Una multitud inmensa de espectadores. Estaban viendo actuar al hermano Heber. En ese momento, las luces se encendieron. El hermano Heber realizó un milagro. Era un gran milagro. Justo en la del hermano Heber, palma de la mano, tan pequeña como el ojo de una aguja. Una ramita. Como el ojo de una aguja. Pequeña como el ojo de una aguja. Tan pequeña como una semilla de sésamo. Muy pequeña. Y el hermano Heber la miraba de cerca, y vio que esta pequeña ramita era de un blanco puro, como el jade blanco. El hermano Heber la tocó con el dedo, y esta pequeña ramita se hizo más grande. Otro toque y se hizo más grande. Otro toque y se hizo más grande. Y luego continuó, estirándose y estirándose. Así que esta pequeña ramita se volvió tan grande que se convirtió en una rama grande. Y entonces despertó del sueño. Significa que, en las manos del hermano Heber, este grupo tan pequeño como el ojo de una aguja, un pequeño grupo de personas, se va a desarrollar en una gran nación. Si el Señor usó 7 panes para producir 4,000 panes y alimentar a los hermanos y hermanas, el hermano Heber usará a los que ahora son solo 30 o 40 personas, 50 o 60 personas, hermanos y hermanas, para producir más de 2.000 millones de personas vienen. Entonces esto también es un milagro. Este es un gran milagro. Con solo unas decenas de personas, en poco más de 10 años, para alcanzar a unos 2,5 mil millones de personas de una gran nación, incluso más que la población de China, incluso más para convertirse en el doble de la población de China. Tanta gente. Es un milagro. Este tipo de milagro, ¿de dónde viene? Viene del Padre Celestial Jehová y del Señor Jesucristo. Por lo tanto hoy, decimos, no tengan poca fe. No digamos, todavía tengo que quedarme en casa unos días. Vendré después de un tiempo. No hagan eso. Tengan fe. No digan, tengo que terminar los asuntos del hogar antes de venir. No, no podemos ser de poca fe. Habiendo venido el Señor Jesucristo, lo cumplirá por sí mismo. Nosotros, debido a nuestra fe en el Señor Cristo, somos levantados. Los asuntos del hogar ni siquiera se han resuelto bien, y aún así vienen, incluso sin presentir que serían enviados. Y aún así vinieron, sin regresar. Ninguna cosa estaba preparada. Vinieron directamente. Los que no regresaron, todos han recibido grandes bendiciones. Es porque el Señor Jesucristo tiene gran poder en él. Tiene milagros. Él nos ayudará a resolver todos los asuntos pendientes. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.